asamblea, pero va a ser presentado oportunamente. La articulación del PRONIF entonces va a requerir desde la dirección ejecutiva para la dirección ejecutiva, el desarrollo profesional. Ahí estamos planteando la creación del instituto, del colegio, para poder no solamente aquello que les contaba de los cursos internos, sino también el tema de cursos social, ¿verdad? A nivel de servicio social que el colegio pudiera dar. Y la parte de vinculación, sí consideramos que es necesario para poder potenciar el eje de vinculación, la creación de la Secretaría Técnica. Eso nos termina de dinamizar la estructura. Los factores críticos de éxito que hemos observado es la creación de la instancia operadora, Secretaría Técnica. Como les digo, no, esto sería la forma correcta de hacerlo, sin embargo, estamos con la estructura, con las ganas, con la articulación y con el compromiso de hacerlo desde donde podamos hacerlo, ¿verdad? Si nos tenemos que quedar con la estructura, se va a hacer el esfuerzo, obviamente no podemos garantizar los mismos resultados. La articulación vía Secretaría Técnica a nivel de estrategias y vinculación, esto es otro de los factores, ¿verdad? Que la Secretaría, además de que exista, pues logre esa adecuada vinculación. Estamos hablando de, actores clave, las mismas universidades, ¿verdad? Que el colegio pueda empezar a tener representatividad en cuanto a la opinión sobre los pensos de las universidades. El replanteamiento de la estructura organizacional y apoyo presupuestario, esto es muy importante, ¿verdad? Sería cuestión de hacer un cambio porque este año logramos hacerlo y tuvimos una partida de presupuesto para todo esto de creación del PRONIF, entonces es cuestión de hacer los cambios a nivel interno. El enfoque de proceso productivo, o sea, eso es un factor clave de éxito porque si no entendemos que estamos en un proceso de cambio, que el colegio no es un ente allí, ¿verdad?, permanente o de permanencia, sino que tiene que estar respondiendo y generando, más que respondiendo, generando cambios, se nos va a dificultar que el PRONIF logre su cometido. Y el alineamiento con la estrategia institucional, que esto ya está hecho. En este momento el plan estratégico considera todas las acciones que el PRONIF ha propuesto como parte de los objetivos habilitadores dentro de esa estrategia para lograr tanto la visión y la misión, que ustedes la conocerán ahora en el proceso de aprobación del plan estratégico cuando se eleve a asamblea. Hemos hecho una nueva visión, justamente considerando todas estas intenciones que están en el PRONIF. ¿Qué esperamos? Esperamos un reconocimiento del liderazgo del colegio como ente técnico facilitador del Objetivo Nacional de Mejoramiento de la Calidad de la Información Financiera. Buscamos un posicionamiento de la imagen del profesional en contaduría pública como asegurador de la calidad de la información financiera. A mí en lo particular, un criterio muy personal, yo creo que el PRONIF puede ponernos en condición de relanzar la profesión, relanzar el colegio hacia la nueva dinámica y posicionarnos como un servicio, el mismo que damos, pero tal vez de manera más mercadológica y más orientada al requerimiento del usuario externo, que sería asegurar la calidad de la información financiera. Y por último, y de manera ulterior, de manera integral, elevar la cultura de la calidad de la información financiera a nivel nacional. En este proceso nos han preguntado cosas como si ya contactamos con privados y esto. En realidad hubo que hacer una discusión allí, ¿verdad?, en el sentido de, el colegio tiene que salir con el liderazgo. El colegio está asumiendo hoy con el PRONIF el liderazgo en el tema de implementación y como dijo mi compañero Carlos, no venimos con soluciones construidas, es una invitación para que lo hagamos y una estructura pensada que facilite ese proceso. Sí vamos obviamente a empezar a vincularnos, es un tema que hay que empezar, pero teníamos que empezar y recuerden de nuevo que la obligación del colegio como función pública que tiene le toca responderle al Estado con este tema. Entonces hemos asumido un compromiso de liderazgo, es decir, de facilitador hacia afuera y de habilitador al interno. Esa es la propuesta que tenemos en el PRONIF. Por último, no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que ha estado detrás de todo este proceso de creación. Hoy damos por iniciado una nueva etapa en el colegio a través del PRONIF
Y no va a ser posible que esto lo logremos de manera aislada. Esto es un tema que tenemos que lograrlo de manera conjunta. Por favor, colegas, siéntanse en toda la libertad de aportar, en toda la libertad de verse representados, porque el problema lo tenemos nosotros y las soluciones las tenemos que generar nosotros. Así como en su momento, cuando estábamos elaborando las guías y el taller de pymes, tuvimos algunos colegas que se acercaron y que estuvieron allí revisando que efectivamente aquello tuviera un buen peso en términos de lo que efectivamente es la realidad. Don Luis Salazar, que hoy nos acompaña, y don Jorge Jarquín, que nos ayudaron tan amablemente en ese proceso, y es tan enriquecedor ver cuando la gente se involucra. Y sé que hay muchas cosas que nos han dividido en el pasado, hay muchas cosas, hay muchas posiciones que no necesariamente compartimos, pero el PRONIF plantea la necesidad de que trabajemos juntos y es una buena invitación a que lo hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Olga. Vamos a tener dos intervenciones y con eso terminamos. Las dos intervenciones son una de don Luis Álvarez, que es viceministro del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y otra va a ser de don Francisco Fonseca. Las dos en perspectivas que son complementarias e importantes en el desarrollo de todo este proyecto. Entonces, en principio, vamos a llamar a don Luis Álvarez. Don Luis Álvarez es encargado también de pymes, de todo lo que tiene que ver con apoyo al consumidor y enfoque estratégico institucional del Ministerio de Economía. Es politólogo de la Universidad de Costa Rica, con especialidad en Gobierno y Políticas Públicas, máster en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico Monterrey, Campus Ciudad de México, director del Programa de Información y Comunicación de la Presidencia de la República durante el periodo 2009 a mayo del 2010, fue director de asesores de la fracción del Partido de Liberación Nacional y se destacó como asesor parlamentario en las comisiones de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior y en la Comisión Especial de Banca para el Desarrollo en el periodo 2006-2008. Participó como asesor parlamentario en la elaboración de la Ley 8262, la Ley de Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa, y precisamente el tema que nos va a tocar es la importancia y contexto de las NIF-Pymes. Bien, muy buenos días. Muchísimas gracias al Colegio de Contadores por invitarnos a participar el día de hoy en este pequeño espacio. Me indicaron que tenía alrededor de 10 a 15 minutos y les agradezco muchísimo que realmente sea ese es el tiempo, porque precisamente hoy estamos coincidiendo con la audiencia que nos da la Asamblea Legislativa para defender el presupuesto del Ministerio de Economía. Entonces también tenemos que estar temprano en la sesión de la Comisión de Hacendarios en la Asamblea Legislativa. Este tema indudablemente es un tema muy importante que le hemos venido dando seguimiento desde el Ministerio de Economía, sobre todo por todo el proceso de acompañamiento sobre el cual tenemos que darle a las micro, pequeñas y medianas empresas en la capacitación, en la posibilidad de que puedan entrar hacia una nueva cultura financiera, que indudablemente es uno de los puntos de partida que tenemos que tener para analizar cómo implementar estas nuevas normativas internacionales que nos empiezan a modificar el accionar de las empresas. Aquí, en primer lugar, yo quisiera contextualizar de una u otra forma qué estamos entendiendo por una micro, una pequeña o una mediana empresa en el país. Y en este sentido tenemos que tener muy presente que la Ley 8262, promulgada en el año 2002, nos establece una definición para lo que es una micro, pequeña y mediana empresa del área de industria, comercio y servicios. Específicamente en el artículo 3 de la Ley 8262 empezamos a definir qué vamos a entender por una MIPYMES. Y en esto tenemos que tener claro que es una unidad productiva de carácter permanente que dispone de recursos físicos estables y de recursos humanos, que los maneja y los opera bajo la figura ya sea de persona física o de persona jurídica, en actividades, como decía, industriales, de comercio y de servicios. Contemplamos en esta definición tres elementos que son claves para poder determinar el tamaño de la empresa. No solamente nos quedamos en lo que es el número de empleados, sino que hacemos una ponderación sobre el tema de activos y de ventas. Y entonces en esa línea, ¿alguien me está pasando las filminas o soy yo?
En esa línea, es importante tener presente que existen diferentes definiciones que estamos tratando de articular dentro de la institucionalidad pública y dentro del sector privado también, para que estemos hablando de lo mismo. Muchas veces cuando vemos las definiciones que se tienen sobre micro, pequeñas y medianas empresas, por lo menos que la referencia más inmediata que hacemos, que es lo que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, debemos tener claro que la Caja en este momento utiliza solamente lo que es el número de empleados. Y la definición que tenemos en el Ministerio de Economía contempla también la ponderación en activos y ventas. Entonces, contextualizado de esto, quisiera entrar ya ahora sí en detalle en cómo analizamos en el Ministerio de Economía sobre la base de esta nueva implementación de normas internacionales, que es importante y creo que nada más reiterarlo porque me imagino que ya ustedes aquí de una u otra forma lo han mencionado y lo van a estar mencionando, son normas internacionales que se vienen desde países desarrollados sobre los cuales la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas son totalmente diferentes y a la hora de poder implementar esto en el país tenemos que tener presentes cuál es esa realidad que sobre todo en el segmento de las microempresas tenemos de una ausencia de una cultura financiera que realmente nos permita echar a andar la implementación de normas de manera inmediata. Entonces, teniendo eso presente, el primer elemento que tenemos que tener claro, y ahora sí me voy a devolver, es que con la implementación de estas normas se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, la presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información general. Y aquí un elemento importante que tenemos que destacar es que la implementación de las NIF nos pasan en algunos casos del sector microempresarial a tener una cultura que está enfocada a instrumentos financieros de índole estrictamente tributarios a una cultura financiera propiamente dicha, que nos empieza a estandarizar las normas sobre las cuales y los parámetros sobre los cuales las empresas empiezan a articular sus contabilidades. Y esto es una realidad que tenemos como país. Algunas microempresas, sobre todo, nada más enfocan el análisis de sus contabilidades para efectos tributarios, no sobre la realidad de desarrollo que tienen las empresas. Y entonces aquí sí tenemos una variante importante que tenemos que atender para efectos de su implementación. Por lo tanto, y esto también reiterando, las NIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de información general y en primer lugar, dentro de esto nos parece que hay una importancia para las pymes y sobre todo en un contexto como el que tenemos en el ámbito nacional, donde aspiramos que no solamente las empresas se circunscriban a lo que es la participación en el mercado local, que también tengan una participación en el mercado internacional. Y las NIF vienen a implementar mecanismos sobre los cuales podamos tener un mismo lenguaje en el tema financiero. Esto indudablemente facilita la participación en los negocios internacionales que las micro, pequeñas y medianas empresas podrían tener, ya sea las que hoy tienen o las que a futuro podrían estar implementando en el proceso. El segundo elemento que nos parece de importancia en esta implementación es que estandarizan la aplicación de principios de contabilidad en todos los países que la adopten. Esto indudablemente va a facilitar la lectura y el análisis de los estados financieros porque se emiten bajo mismos lineamientos. Hay un mismo lenguaje sobre el cual van a estar trabajando las empresas en los diferentes espacios donde se puedan estar moviendo. Y en el ámbito nacional igualmente podemos estar hablando de un mismo criterio, un mismo lenguaje, mismas partidas sobre las cuales se analizan la contabilidad de las empresas. La utilización de las NIF como un tercer elemento, como principios de contabilidad, aseguran la calidad de la información. Ya no estamos utilizando una contabilidad de una u otra forma, lo que se ha entendido como una contabilidad creativa, sino más bien ya sobre normas estandarizadas sobre las cuales tienen que aplicar los principios de la contabilidad en las empresas, que es el otro punto, y además para las pymes que ofrecen servicios de contaduría, les permite ampliar sus horizontes, ya que pueden ofrecer sus servicios en otros países distintos a las que se formó como un contador. Y aquí quisiera detenerme un momento porque hay un elemento fundamental en este proceso y es la certificación que también ustedes como contadores deben de tener para poder implementar este proceso. Y eso es un elemento fundamental porque si bien podríamos estar interpretando que en función de la implementación que hacen las empresas podríamos tener un costo adicional
en sus estrategias de desarrollo, evidentemente cuando hacemos un cambio de este tipo, implica que también las empresas tienen que ajustar